Hola, ¿cómo están? ¿Por dónde andan? ¿En qué lugar del mundo? ¿A qué hora me estarán viendo? Esas son las preguntas de siempre que nos hacemos aquí en Psoriasis TV. Nuevamente vamos a hablar de un tema que no por repetirlo deja de tener importancia, y hago mucho hincapié en esta comorbilidad de la psoriasis, que es la artritis psoriásica. Para eso estoy con el profesor Maldonado Coco, profesor de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Medicina, miembro de las sociedades más importantes del mundo, que a veces me da la sensación que le cuesta entender al que está del otro lado, es que realmente tiene que prestar mucha atención a si tiene algún dolor en alguna articulación. ¿Cómo es todo esto? Yo creo que es importante, sí, que el paciente que ya tiene diagnosticado una psoriasis, obviamente de piel, por su dermatólogo, preste atención a ciertos signos que no siempre es dolor e hinchazón de una articulación, que es, digamos, lo que se llama verdaderamente artritis psoriásica. Hay otra serie de manifestaciones clínicas que incluso los médicos se pasan por alto. Es decir, el compromiso no solamente es de las articulaciones, la muñeca, los dedos de los pies, que es lo habitual y más común, y es lo que más discapacita también, sino el hecho de que por ahí el paciente presenta una inflamación en un tendón. Eso es una tendinitis, que es lo que se llama entesitis en términos médicos, pero podemos decir para el público en general que eso es una tendinitis que ocurre a distintos lugares, uno de los cuales lo más importante o frecuente, digamos, es el tendón de Aquiles o la fascia plantar, es decir, el talón, la talalgia. Es una pregunta clave que el médico le hace al paciente para ver si en algún momento, esto porque es relativamente frecuente que los pacientes se mezclen con este otro tipo de sintomatología. Igualmente pasa con el compromiso a nivel de la columna vertebral, que no es el lumbago, la lumbalgia, la ciática, que la mayor parte de los pacientes dice que le han diagnosticado. El 60% de los pacientes con psoriasis, la artritis se presenta en un 40% de los pacientes. De ese 40%, la mayoría tiene artritis periférica, como si fuera una artritis reumatoidea, de múltiples articulaciones o de pocas articulaciones que a veces uno las descubre en un examen cuidadoso de rodillas, de tobillo, en fin, de articulaciones grandes generalmente y de miembros inferiores. O bien el paciente no tiene psoriasis. Hay un 10% de los pacientes en la cual la artritis empieza antes de la psoriasis. Me sacaste la segunda pregunta que te iba a hacer, si siempre aparecía primero la psoriasis, y no es así. La gran mayoría de los casos aparece en general hay un tiempo de evolución de la psoriasis, es decir, una duración de la enfermedad en la piel de 10 años en promedio, y después empiezan a aparecer artritis. Pero hay un porcentaje menor, que es un 20%, en el cual la artritis y la psoriasis aparecen de golpe al mismo tiempo. Eso es interesante porque el disparador no solamente hace que aparezca en la piel, sino también que aparezca en las articulaciones. ¿Cómo sabe el médico que está buscando una artritis psoriásica? Sí, lo que el paciente quiere cuando va al reumatólogo, por lo menos, es que le pida todos los análisis de reuma, entre comillas. Pero lamentablemente no hay ningún estudio de laboratorio que pueda ayudar en el diagnóstico. ¿De laboratorio? De laboratorio. Perfecto. Es el examen clínico, es el interrogatorio, es el buscar, a veces no es el padre, sino fue un tío o un abuelo que ha tenido psoriasis. Y bueno, en definitiva, uno tiene que revisar al enfermo muy bien. Obviamente que siempre trabajamos en colaboración con el dermatólogo, y ante la sospecha se lo mandamos al dermatólogo para que le mire todos los lugares que hay que mirar donde hay psoriasis oculta. ¿La artritis psoriásica ataca la vista, los ojos? Es una pregunta interesante porque existe una manifestación que es la uveitis o inflamación de la parte anterior del iris, que ocurre en el paciente con psoriasis no más de 10% de los casos, pero en algún momento se puede presentar. Sí es mucho más frecuente en aquellos pacientes que tienen compromiso de columna y además portan un antígeno marcador genético que se llama HLA-B27.
En esos casos llega casi al 40% la aparición y frecuencia de uveitis anterior aguda. Doctor Maldonado, la mayoría de los pacientes que tienen artritis psoriásica, ¿cómo son como pacientes? ¿Son cumplidores, se portan bien, siguen al médico, hacen turismo dermatológico como vemos tanto en psoriasis? Algunos dicen que tienen como personalidades complicadas. Sí. Los pacientes de psoriasis. ¿Es así o no? ¿Cómo es la visión del médico? Yo creo que hay de todo, pero lo que pasa es que en algún momento antes, cuando la psoriasis no tenía un tratamiento tan importante como la tiene ahora, claro, que prácticamente uno puede hacer desaparecer la piel enferma y puede hacer que las articulaciones prácticamente retornen a la normalidad, pero hasta hace 2 décadas atrás nos manejábamos con medicamentos que o mejoraban paliativos, sí. Es decir, no había una cosa que, por suerte, en estos 2 últimos decenios, en las últimas 2 décadas, han aparecido un montón de medicaciones que son importantísimas y que nos permiten frenar la enfermedad y, sobre todo, evitar el daño radiológico, que es lo que en definitiva le produce limitación funcional, le produce discapacidad y pérdida de calidad de vida al paciente. Siempre me roba con algo que me dice la pregunta que iba a hacer. El certificado de discapacidad, ¿cuándo se pide? Es decir, muchas veces en la psoriasis, que esto por ahí la gente no lo sabe y yo no hablo mucho, se habla del PASI, ¿no? Que tiene que ver con qué superficie, cómo es Exacto. La psoriasis, cómo está la piel de ese paciente y qué superficie ocupa. En la artritis psoriásica, ¿cómo se mide la gravedad de la artritis que una persona tiene? En la artritis psoriásica se mide de acuerdo a distintos parámetros en los cuales uno ve el número de articulaciones afectadas, okay, el número de articulaciones doloridas, la sensación, digamos, que el paciente tiene de cómo está, que le llamamos escala visual análoga y que va de 0 a 10 o de 0 a 100, pero equivale lo mismo, digamos. El revisar al enfermo en búsqueda de manifestaciones que el enfermo no manifiesta y que más de una vez uno hace de que hay puntos de, digamos, de inserción tendinosa, sí, en el hueso que se inflaman y el paciente a veces no le da importancia porque tiene otras cosas más importantes que le duelen. Obvio. La rodilla, el tobillo, no puede caminar, los pies, etcétera, etcétera. Pero el médico entrenado tiene que ir a buscar estos puntos, especialmente que llamo de entesitis. Le voy a contar una historia que nunca me olvidé. Fue al principio cuando empezó AEPSO, tendríamos un año más o menos, ¿no? Llamó un muchacho que su obra social era la de la Universidad de Río Cuarto. Tenía 30 y tantos años y no podía levantar a su hija, porque tenía una artritis psoriásica. Pero no le reconocían el medicamento porque él todavía no tenía el certificado de discapacidad. No. Yo me acuerdo que en aquel momento me pregunté, ¿por qué tenemos que llegar a la destrucción articular si con el medicamento la podemos evitar? No. ¿Por qué tenemos que llegar al certificado de discapacidad? ¿Por qué? El certificado de discapacidad es muy importante porque es una ley nacional que obliga a las obras sociales, prepagas y organismos de salud a cubrir el tratamiento. Entonces, si el paciente consigue o saca, que no es difícil, actualmente no es difícil, está muy aceitado, antes había que dar 40.000 vueltas, sí, porque las obras sociales, sobre todo, que son las que menos recursos tienen, no querían aceptar, pero actualmente en realidad el certificado de discapacidad, en definitiva, las obras sociales, las prepagas y qué sé yo, lo tercerizan o siguen, el costo ese de los medicamentos que son realmente muy caros, sí, los termina pagando el Estado. Una en realidad lo pagamos todos. Lo pagamos todos, exactamente. Lo pagamos todos nosotros. Todos nosotros con nuestros impuestos. Porque teniendo certificado de discapacidad, el paciente tiene derecho a rehabilitación, a kinesiología sin límites, en vez de 10 sesiones o 20 o 30 que pueda tener por año. Claro, claro. Y a cirugías y a una serie de otras cosas que el certificado sirve incluso para viajar gratis. Exacto, en los medios de transporte. Sí. Cuando una persona tiene artritis psoriásica, siempre a uno le dicen tenés que moverte, tenés que hacer deportes. ¿Puede hacer deportes? ¿No puede hacer deportes? ¿Qué puede? ¿Qué no puede? ¿Qué papel juega el kinesiólogo? La primera
parte de tu pregunta la tiene que dirimir el médico, porque de acuerdo a qué articulaciones tiene comprometidas, es lo que el paciente no puede hacer. Un señor que tiene una rodilla hinchada o que tiene un tobillo hinchado no puede jugar al fútbol, y menos al rugby, por más que por ahí yo tengo algún rugbyer que sigue jugando porque los nuevos medicamentos hacen que prácticamente una vida normal. Cada paciente que tiene una enfermedad articular, llámese psoriasis, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, tiene que, como primera medida, ir a un kinesiólogo, terapista físico o rehabilitador para que le enseñe una serie de ejercicios de forma que mantengan la movilidad de las articulaciones, especialmente las que están comprometidas, los hombros, las caderas y las rodillas, y fortalezcan la parte muscular, porque de esa manera... O sea que hay que moverse. Hay que moverse con cuidado. Con cuidado y bien orientado, y hacer de ese tipo de ejercicio una rutina que lo puede hacer en su casa. Claro. Hablemos de los tratamientos para la psoriasis, hablemos de estos de los que usted estaba hablando recién. ¿Cuáles son y qué pasa cuando, por qué hay gente a la que le cae el efecto al no mucho tiempo, al poco tiempo? Bueno, como la mayor parte son proteínas, derivados proteicos, que son anticuerpos monoclonales. Hay muchos, los más tradicionales, porque fueron los primeros que aparecieron, son los que se llaman inhibidores del factor de necrosis tumoral, que no tiene nada que ver con tumores, pero bueno, de todos modos los anti-TNF. Anti-TNF, que ya hace tantos años que lo usamos realmente con mucha confianza, porque no, es decir, uno puede prevenir las posibles consecuencias perjudiciales que un paciente en esa situación de recibir esos medicamentos, que pueden deprimir un poco las defensas, pero está advertido, se lo vuelve a repetir. Hay cosas que se repiten, digamos, se piden anualmente una prueba de PPD para saber si no... ¿Qué es PPD? PPD o Mantú, porque la tuberculosis es uno de los cucos más importantes para ese tipo de cosas, porque los anti-TNF eran lo único que había. Entonces, hay pacientes que responden bien y dejan de responder, porque son aquellos que hacen como autoanticuerpos o rechazo al medicamento con el tiempo. Lo que hacíamos antes, como no había otras cosas, se lo cambiábamos a otro anti-TNF y a veces hasta un tercer anti-TNF. A veces funcionaba, y hay algunos que funcionan, otros no funcionan, porque ese tipo de moléculas hacen el mismo tipo de, digamos, de acostumbramiento, y cada vez le cuesta más al paciente tener una respuesta adecuada. Bien. Por suerte, en los últimos años han aparecido otras moléculas que no son los anti-TNF, sino los inhibidores de la interleuquina 17, por ejemplo, o de la interleuquina 12-23, que son otras moléculas que intervienen en la inflamación, y que cuando mediante laboratorialmente se desarrolla un anticuerpo contra ese tipo de problema, frena la enfermedad. Pasamos por los anti-TNF, pasamos por las interleuquinas o aparecen los biosimilares. ¿Qué son los biosimilares? Oh, maravilla. Los biosimilares son drogas, no todos dicen eso. son drogas que en realidad vienen a ser como una copia de medicamentos ya establecidos y que hace muchos años que se usan, pero nunca es una copia exactamente igual. Claro. Pueden tener, en realidad todavía en este país hay muy pocos biosimilares, muy poca experiencia, pero la experiencia mundial indica que algunos se pueden cambiar o son intercambiables, y otros en realidad no son exactamente iguales. Que las autoridades regulatorias no nos obliguen a los médicos, cuando un paciente ha respondido a un tratamiento tradicional, a una droga, digamos, probada por la experiencia, cambiar por otra biosimilar que supuestamente deberían ser más baratos, pero no siempre lo son. ¿Por qué siempre se elige antes el precio que la calidad? Lo que pasa es que para el sistema médico está sometido a un esfuerzo enorme, por eso termina pagándolo el Estado, porque un tratamiento con anti-TNF o lo que fuera debe estar en este momento no menos de 70.000 pesos
para decir una media, Sí. 70.000 pesos mensuales durante un tiempo indeterminado, es decir, Claro, años. claro. Hay pacientes que hace 10 años, 15 años que están con esta medicación, ya sea semanal, mensual Sí, o... sí. Doctor, esa cámara es suya y me gustaría que usted le deje un mensaje a los pacientes, a las personas que tienen psoriasis o artritis psoriásica. Yo creo que yo vengo trabajando con artritis psoriásica desde mi más tierna infancia en la medicina, digamos, y fue la primera exposición que tuve como cosa de estudio, de investigación. La historia cambió fundamentalmente. Antes veíamos degradarse el enfermo ante nuestros ojos y teníamos poco por hacer. Actualmente me encanta recibir un enfermo nuevo porque sé que le hemos perdido temor al metrotexate, que es una droga que se usa en principio, y excepto que el paciente no la tolere, hay pacientes que se pueden manejar simplemente con metrotexate o leflunomida, que es otra cosa muy parecida, pero si no, todo el mundo tiene prácticamente acceso ahora a las medicaciones biológicas y eso ha cambiado la historia. Me alegro mucho. A ustedes les cambió la historia, a nosotros nos cambiaron la vida. Muchísimas gracias, doctor Maldonado. No, al contrario, Coco. gracias a vos, Silvia. Bueno, nos vemos en la próxima. Pórtense bien.